¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias y es un verdadero placer para mí recibir. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. Los otros días nos cruzamos en una radio con Angelina y Pilu y tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones y allí él me dio una noticia que para mí es realmente una gran noticia, pero bueno, vamos a hablar con él para que nos la cuente. Vamos a hablar con Toti Flores, actual diputado nacional por Cambiemos, después de la presentación del programa. Hola Toti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo sin verte, aunque ya nos vemos a la distancia. Sí, sí, sí. A Esta ver, cuestión de la pandemia nos ha alejado a muchos. bueno, pero estamos cerca, seguimos cerca. Toti, contame, empecemos por el final. Contame hasta cuándo tenés mandato como diputado y qué vas a hacer después. Vence mi mandato en diciembre de este año como diputado nacional y tengo la decisión de empezar He definido que después de 2 mandatos de diputado nacional, ser candidato a vicepresidente en la interna de Cambiemos con Lilita Carrió, era como que tengo edad para jubilarme, era como que ya estábamos, viste, podía escribir un libro yo también y dedicarme a otra cosa, pero me pareció importante devolver todo lo que la matanza me dio y trabajar muy focalizado en el tema de la matanza, porque también creo que si cambia la matanza, cambia el país, porque esto es un municipio donde cuando pasan las elecciones te dicen, bueno, la diferencia que hicieron en la matanza, ganó el gobernador, ganó la gobernadora, ganó el presidente, y uno, viste, ya está cansado de eso, así que y la grieta también se nota en cuanto a que muchos desde otro lugar que no conocen la matanza piensan que la tarea de la lucha contra el clientelismo y la dominación de un partido político en un distrito es fácil. Entonces yo quiero probar de que es posible hacerlo, porque veo condiciones, así que me voy a postular para concejal en estas elecciones que vienen, en la perspectiva de también presentarme como candidato a intendente en el 23. Yo creo que desde ahí podemos empezar a construir. Y aparte porque quiero demostrar, porque mi crítica a Cambiemos era que no tenía construcción territorial. Bueno, muchachos, empecé a hacerlo, yo también, construcción política, uno puede tener construcción social, pero no es lo mismo, hay que empezar a construir políticamente y para eso necesitamos, para empezar, la unidad de todos juntos por el cambio en La Matanza, que estamos trabajando muy bien en ese sentido. ¿Cómo está la matanza hoy? Bueno, la situación social está cada vez peor, es terrible. La cantidad de gente, de personas que viven con un plato de comida que lo pueden conseguir en los comedores y en los merenderos. Y esos comedores y esos merenderos, acá se ve también la perversión inhumana del poder político, ya que a muchos de los referentes de esos comedores que no están de acuerdo con la gestión o se dignan en cuestionar algunas cosas que están pasando en La Matanza, la mejor manera de someterlo es sacándole la ayuda, pero no solamente la ayuda al puntero, la ayuda al referente de su propio palo, sino que eso impacta en la gente que está dependiendo de eso. Permanentemente vienen a verme para ver si le conseguimos algo. Nosotros estuvimos ayudando el año pasado desde la cooperativa La Juanita a 80 y pico de comedores y merenderos, todo a partir de la solidaridad de las empresas, de todo lo que tiene que ver con lo privado, nada del Estado. Así que imagínate la situación para que estos muchachos vengan a pedir ayuda nuestra, es porque de verdad no tienen ningún tipo de solidaridad de parte del Estado de La Matanza. ¿Cuánta gente hay en la matanza? ¿Tenés idea más o menos en este momento? Alrededor de 2.200.000 son los habitantes en la proyección que se hace desde el último censo. ¿Y cuántos votan? La mitad, alrededor de 1.100.000 más o menos. Bueno, y acá en la última elección
ganó el Frente de Todos por un poquito más del 50% de los votos. Desde hace 20 años esta parte, cuando sacaban el 74% de los votos y la oposición generalmente era algún muleto que ponían para que hagan de oposición, con lo cual decía que el 90% era del PJ, hoy hay un retroceso en ese sentido de los votos. Lo que no hay un retroceso es en la modalidad de sometimiento que tienen a todos los pobladores de La Matanza. Y se van, hay una cosa que es interesante como dato. En el momento en que más crecía el país con el tema de la productividad del sector agropecuario, los beneficios de una coyuntura internacional favorable, lo que más crecía en La Matanza eran los asentamientos. Por ejemplo, Decí una cosa, desde el 83 hasta acá, ¿gobernó algún otro partido que no sea el peronismo en La Matanza? no, siempre el peronismo, y también antes, 70 y pico, y inclusive el interventor del municipio, que era alguien de la Fuerza Aérea, siempre se decía que lo mandaron a La Matanza porque era peronista. Es decir, desde el 70 y pico que viene gobernando el municipio alguien que es del Partido Justicialista. Y desde el 83 ganó Alfonsín a nivel nacional, Armendáriz a nivel provincial, y en La Matanza ganó el peronismo. Y también pasó ahora con Cambiemos, ¿no? Sí, salvo aquella elección tan particular donde, ¿te acordás? Se decía que había ganado Pinky y después Eso en el momento de la de alianza. la Bueno, Alianza. ahí también el Pinky, creo, todos los que conocemos, creemos, estamos convencidos que ganó. El tema es que ella no tenía poder territorial. Por lo tanto, vos sabés que los votos se cambian en el camino de la escuela al depósito de donde están las urnas, y más si no tenés gente propia que defienda esos votos como propios. Eso es lo que dicen que pasó, ¿no? Porque también el tema, acá hay otro elemento que es interesante, que yo siempre lo analizaba, ¿no? ¿Qué pasaba si ganaba Pinky? Yo una vez le dije, y lo tomó en broma, si no tenés poder territorial, te voltea una huelga de los porteros del municipio, digamos, ¿no? Entonces tenés que construir para gobernar, y eso es lo que yo le puedo dar hoy a La Matanza, ¿no? Conozco a todo, conozco a los movimientos sociales, sé cómo empezar a trabajar para darle gobernabilidad, que creo que también es un aporte que yo le puedo hacer ahora, teniendo un trabajo focalizado en La Matanza. Hoy el país está de alguna manera pendiente de lo que pasa en Formosa. ¿La Matanza es Formosa o peor? Peor en el sentido de que acá se sabe qué pasa. En Formosa estaba como encubierta, no podías imaginarte. Yo estuve, en algún momento el padre Francisco Nazar me convoca porque había un piquete en una ruta de hermanos originarios y había posibilidad de reprimir, y me dice, venga, porque si no esto va a ser una masacre. Fui y era diputado, nuevo, habrá sido 2009 más o menos, y digo, bueno, como diputado pedí una entrevista con el gobernador, cuando no me atendían ni el teléfono a través de mis asesores, y me dice, le digo, bueno, una secretaria. Nada, ni el intendente de La Lomita me dio una audiencia, ni una FM sacó algo. Le pedí a todos los amigos que tenían Formosa y todo, de alguna manera me esquivaban como para decir, bueno, estuve ahí en el piquete, uno de los piquetes más tremendos que vi, porque eran alrededor de 700, 800 hermanos originarios, todos famélicos, Carlos. Nunca había visto tirado al costado de la ruta, viste, gente que de verdad, si había una represión, no había ninguna duda de que esto era una masacre. Y vos sabés que me golpeó mucho, estuve un día, a la noche me tomo el colectivo, porque de verdad venía muy, muy impactado, y lo llamo al padre Nazar,
para decirle, mire, la verdad que no pude hacer nada, no pude hablar ni siquiera con una radio. Hablé con el de Gendarmería y me dijo, váyase tranquilo diputado, acá nosotros no vamos a reprimir aunque nos ordenen porque esto sería una masacre. Hablé con la gente también de ahí, los líderes del pueblo originario, a ver si levantaban eso y negociaban algo, claro, pero no tenías ningún canal para negociar. Pero al padre Nazar le digo... a la noche, lo llamo por teléfono, ya estaba viajando para Buenos Aires y le digo, mire, la verdad que no pude hacer nada y estoy muy impactado, seguramente cuando llegue a Buenos Aires voy a renunciar, porque si no sirve para la chapa de diputado, para hacer algo por la gente, no sirve para nada, ¿para qué? Y, viste, los curas son muy particular, te van llevando, digamos, bueno, me empieza a decir, bueno, tranquilidad, qué sé yo, viste, va a tener muchos problemas. Y en un momento me dice, Toti, ¿cuánto hace que cuántos meses hace que vino a Formosa? Yo digo, el padre, ¿qué le pasa? Sabía que vine a la mañana y me voy a la noche. Le digo, no, padre, vine hoy y me voy ahora a la noche. Ah, dice, yo hace 10 años, no me acuerdo cuánto, hace que estoy acá y esto lo veo todos los días. Le digo, lo entendé perfecta, padre, no hay que renunciar. La verdad que para mí fue una gran lección. Pero eso es Formosa. En La Matanza tenés otras cosas, la dominación es más sutil. Aunque es brutal, pero no es tanto. Acá no hay libertad para deambular. Acá los punteros que están en los barrios te controlan con lo que te dan. Y yo siempre pensaba que el clientelismo era algo que el funcionario te prometía y entonces vos entrabas por confianza, ¿viste? Esas cosas, no tenía otra razón. Hablando con Felipe Noguera la vez pasada, me dice que había estudiado México y qué sé dónde es. Todas estas prácticas son hace muchos años. Y me dice, el clientelismo, la herramienta de dominación es lo que te dan un poquito y después te amenazas que te van a sacar. Y ahí me cayó la ficha del 2015 cuando hacían terrorismo acá en los barrios, en el conurbano fundamentalmente. El gobierno de Macri o de Vidal te va a sacar toda la asignación por hijo, pero terrorismo, era muy difícil hablar con la gente y diciéndole esto no va a pasar. Por supuesto que después desde el Ministerio de Desarrollo Social también se cometieron errores, qué sé yo, pero eso estaba instalado y eso era muy fuerte, lo que impedía para Cambiemos construir también desde lo territorial, porque tenía que tener espalda para poder hacer esa discusión, ¿no? Toti, me permitís hacer la primera pausa y seguimos conversando. En un minuto con el diputado Toti Flores. Segundo bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias, estamos conversando con Toti Flores. La Matanza, con 2.200.000 habitantes, hay muchos que han venido a lo que llamamos habitualmente el interior del país. ¿Eso sigue ocurriendo? ¿Sigue siendo un proceso, un fenómeno de gente que viene desde el interior a la Matanza, al Gran Buenos Aires? Eso no es lo que era hace 15, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque a La Matanza venían porque se conseguía trabajo. Había empresas que tomaban, y por ejemplo Santa Rosa, que después fue a Sindar, tenía una modalidad. Traía gente del interior porque eran trabajos duros que muchas veces la fundición y todo eso no aguantaban, y entonces venían recomendados por algún pariente que tenía en la empresa. Vos venías del interior y entrabas a trabajar y te quedabas ahí a trabajar, y así muchas empresas. Hoy eso no pasa tanto. Lo que sí hay una expansión de todo lo que tiene que ver con los jóvenes que nacieron acá, que viven, antes eran las villas, ahora son los barrios populares o los asentamientos, ¿viste? Es lo mismo, pero tiene otro nombre para no estigmatizar. Y esos se van expandiendo y no tienen trabajo, y el tema es que tampoco tienen educación para el trabajo. Es decir, la escuela es un problema, porque encima en la década del 90
se decía que los que eran NBI no podían estudiar. Yo decía, bueno, pero nosotros en el interior muchas veces siendo chicos no teníamos para comer y sin embargo nuestros padres nos decían tenés que estudiar o trabajar, digamos, ¿no? Cuando ibas creciendo. Ujú. Y eso es como que se dejó de hacer, y los docentes también, como era NBI, no tenían el compromiso de enseñar como era antes, digamos, ¿no? Entonces eso se fue perdiendo y no hay un plan de la escuela para el trabajo, se fueron cerrando escuelas técnicas. Y fíjate hoy, en La Matanza hay 350.000 alumnos entre los distintos ciclos, desde inicial a la secundaria. Ahora, durante el año pasado estuvieron todas las escuelas cerradas, todas. Ahora, recuperar esa matrícula, yo no sé cuánto hay ahora con la vuelta, que también es no es algo muy importante la forma en que esa vuelta se está organizando, 2 horas por día, 2 o 3 días a la semana, pero recuperar esa matrícula para que los chicos estudien va a ser muy difícil. ¿Cuándo viniste vos de Entre Ríos? ¿Te En acordás el en qué año? 71, En en el 71. 71, sí. ¿Viniste a La Matanza directamente? No, vine a San Martín, estaba ahí la división con 3 de febrero, yo Ah. quedé por 2 cuadras del lado de 3 de febrero en la Villa El Libertador, que todavía existe, fíjate vos. De aquel entonces ahora, ¿has visto que la pobreza ha crecido muchísimo? Sí, y es una pobreza cada vez más, ¿cómo te podría decir? Donde la gente no tiene lo que teníamos nosotros, que era que vivías en una villa, pero vos tenías la idea de ascenso social. Vos estabas pensando en que si trabajaba, conseguía un buen trabajo, te podías comprar un lote, tener tu casa y hacer que tus hijos estudien. Es decir, eso se ha perdido. En general en estos lugares te dicen, bueno, pero no se puede salir. Yo creo que es lo peor que ha hecho el kirchnerismo, es haber dado toda una batalla para que los pobres pierdan esa idea de ascenso social, un poco echándole la culpa que si querías eso era garca, que eso como dicen ellos, y que querías ser rico como eran. Pero claro, eso lo dicen, pero los funcionarios lo son. Y decime una cosa, ¿y la marginalidad y la exclusión también ha crecido mucho? Sí, eso mucho, y hoy tenemos un nuevo componente que antes no había, que era el crecimiento, pero desmedido del tema del narcotráfico y el menudeo. Bueno, hay foco, y eso sí es importante de lo que ha hecho María Eugenia, por ejemplo, que hoy la gente en estos lugares impacta muchísimo las cosas que están pasando. Cuando largan a los presos hace un año, y ahora estos días se ha identificado que una señora que murió por un infarto en Ramos Mejía, una psicóloga social, el delincuente era alguien que fue liberado en ese momento. Eso impactaba fundamentalmente, o por los medios lo tomaban en la clase media, pero acá en los barrios era terror. ¿Por qué? Porque largaban a los que estaban presos, muchas veces denunciados por los propios vecinos o por los padres de algunos de los jóvenes que estaban siendo cooptados por el narco. Y eso es un miedo terrible, y bueno, hoy asolan las calles del conurbano, y cambia también la modalidad del robo y toda esa cosa con una violencia absolutamente desmedida. Lo que pasa en cada robo es terrible. Las horas también, que antes decía, bueno, no salgas a la noche, ahora no salgas al mediodía, a la noche, a la mañana, a la tarde, porque en cualquier momento te pueden afanar. Y la violencia del robo, ¿no? Hacemos la última pausa y seguimos en Canal Rural Noticias con Toti Flores. Último bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias con el diputado Toti Flores, ya candidato a intendente de La Matanza, candidato a concejal primero, así que lo tienen que votar en el 2021 para que pueda ser candidato a intendente en el 2023. Toti, hablábamos recién de la marginalidad, la exclusión, del fenómeno del narcotráfico.
¿Vos creés que en la sociedad argentina hay, en el conjunto y sobre todo en aquella parte de la sociedad, y que se me permita el término, más pensante porque ha tenido posibilidad de así serlo, ha tenido oportunidades que otros no tienen, ¿crees que hay conciencia de ese fenómeno de la exclusión o siempre se los maltrata, se los discrimina? Hablábamos los otros días de los planeros, los choripaneros, que es una forma despectiva de tratar a mucha gente que en muchos casos es gente humilde nada más y que no ha tenido posibilidades en la vida. No hay conciencia de lo que pasa y que se lo ve como algo lejos. Esta cuestión de Formosa, nos conmueve lo que pasa en Formosa, por supuesto, pero creo que la pandemia también le pegó a la sociedad en la cara lo que pasa en Quilmes, en la Villa Azul, en la Villa Itatí. Lo que pasó los otros días con la chiquita esta que supuestamente secuestraron o que secuestraron, y dónde vivía, y bueno, que es una muestra de la marginalidad total. Sí, sí. En la ciudad de Buenos Aires, digo, eso lo ves. Lo que pasa es que lo naturalizás y crees que eso no te afecta. Y eso, viste, yo doy muchas charlas en distintos sectores de la sociedad y fundamentalmente con el conflicto agropecuario me recorrí todas las reuniones que había con los sectores agropecuarios contándole esto. Pero aparece, siempre te das cuenta que aparece como algo lejano y que si tenés una ayuda simplemente ya pueden salir. Y la verdad que tenés que hacer un cambio cultural en la sociedad. No se puede pensar que la sociedad sale a través solamente de la lucha de intereses contrapuestos. Tenemos que buscar la forma de hacer de una ideología, diría yo, para poner un término así fuerte, la necesidad de integración social. Y tenemos que trabajar por la integración, porque la integración no es un discurso, Carlito, la integración es un acto donde vos podés ir y abrazarte. Yo siempre digo, cuando me abrazaba con Violcati, yo sentía que estaba haciendo un hecho de una humanidad distinta, que es la que quiero. Nosotros probamos con la Juanita que por ahí pasa la posibilidad de salida de la pobreza, que estábamos en la lona absoluta, desocupados, sin nada, y de pronto con esta política fuimos construyendo y hoy 100 compañeros viven de la cooperativa con el trabajo. En la cuarentena no tuvimos que apelar absolutamente a ninguna ayuda del Estado porque habíamos aprendido a sobrellevar las situaciones más difíciles y pudimos trabajar en eso. Vos estuviste muy cerca del gobierno de Cambiemos, digamos, del Poder Ejecutivo. ¿Sentiste que te escuchaban o sentiste que había otros intereses de por medio que hacían dificultoso hacer lo que de pronto vos proponías? Yo sentí que te escuchaban, pero que no tomaban eso a la hora de definir la política. Nosotros planteamos con Carrió, por ejemplo, el tema de las tarifas, que eso impactaban y vos salías a la calle y los comerciantes, todos te decían, no estaban queriendo subsidios, lo que te decían era que no sea tan brutal eso. Yo hablé con Arangur, entonces, bueno, ese es necesario que se haga. Yo diría que en ese caso debería haberse priorizado algunas cosas como para que no sea tan violento, porque estábamos perdiendo a nuestros propios votantes, inclusive no estábamos haciendo algo que no tenía efecto, y tuvo efecto. Yo hablé con el presidente inclusive sobre el tema del gradualismo, y me dijo algo que sí me impactó, que me parecía que era muy sincero. Me dice, si yo tomo una decisión drástica y genero una crisis institucional en el país, un quilombo, saqueos y toda esa historia, que estaba preparado para eso, digamos, ¿no? La oposición estaba preparado para eso, dice, vamos a ir a una crisis muy, muy profunda. Y en la crisis, dices, nosotros los que tenemos capital nos podemos ir a otro país, pero los que siempre pierden son los pobres, y cuesta mucho volver al estado anterior. Y en eso sí entendí perfectamente cuál era su idea. Pero a mí me parece que se podría haber hecho algunas cosas mejores. ¿Ves algún dirigente que digas, bueno, acá está la persona que nos puede ayudar a convocar, a unir una vez más, pero a unir en serio a todos? Porque la verdad es que prácticamente todos tenemos que estar unidos para sacar esto adelante, ¿no?
La oposición no tiene que estar solamente haciendo la plancha y esperar que a los otros les vaya mal, porque si le va mal a los otros también nos va mal al país, sino que tiene que empezar a pensar de manera autocrítica las cosas que no hicimos en la gestión y empezar a pensar cuáles son las propuestas de salida realistas que puedan hacer de que la Argentina vuelva a los valores que hizo que nos juntemos todos en Cambiemos, aún con mirada distinta desde lo económico, desde los políticos, y los sostengamos, pero con propuestas en cuanto para el desarrollo. Yo estoy esperando que estos dirigentes aparezcan en estos próximos años. Bueno, primero vas a pasar por el lado de ser concejal, y después se supone que te vas a postular para intendente. ¿Crees que estás hoy en condiciones de gobernar algo como La Matanza, que es tan complicado? Yo creo que yo conozco La Matanza. Vivo acá desde el 74, que vine a vivir a La Matanza, y conozco los movimientos sociales, conozco al peronismo, y lo más interesante de la salida de la gestión de Cambiemos es que ha quedado muchísima gente que son muy capaz, inteligente, técnicos, que te pueden armar proyectos. La idea es armar un equipo, y lo estoy haciendo, que pueda gobernar La Matanza. Y para eso tenés que conocer y tenés que ir a la gente. La tarea que yo estoy haciendo con mi equipo es recorrer La Matanza. Eso es lo que le ofrecí. He hablado con todas las líneas y los partidos que integran Juntos por el Cambio, pero yo le ofrezco trabajo y la posibilidad de que aquellos inversores que quieren venir a La Matanza tengan confianza que en una gestión nuestra va a haber previsibilidades con esas inversiones. Yo creo que se puede gobernar. La gente no es tonta, ante una propuesta que tenga certeza, va a optar por un cambio, porque ya está pasando. Es decir, hoy el peronismo está debilitado, lo consumen las internas y no están dando respuesta a la gente. Este es el momento, me parece, para venir con una propuesta que sea realmente, que tengan confianza, y yo creo que eso lo puedo dar. Vos, después de todos estos años de diputado, ya conocés la política de adentro. ¿Crees que la política argentina, los políticos argentinos van a estar a la altura de las circunstancias en algún momento, o van a seguir como ahora fabricando pobres? Mira, yo creo que esta cuestión de la fábrica de pobres para construir poder, la pandemia lo puso así de manera brutal de lo que significa. Cualquier político que siga en esa tesitura tiene que ser considerado como un canalla, y creo que eso la sociedad ya lo está viendo. Yo no quiero ser de los políticos que han llevado a la ruina a este país de manera brutal para enriquecerse, que la sociedad ya lo está identificando, y no quiero entrar en el que se vayan todos, porque si no parece que todos somos iguales. Y yo conozco a mucha gente que ha estado en la gestión, que no se hizo rico, que quiere volver, que está presente y que ha dado toda su vida para hacer una Argentina mejor. Bueno, con ellos tenemos que juntarnos, y son de distinto pelaje, ¿eh? Digo pelaje en el sentido de distintas ideas, no es por gorila, pero también hay gorilas y pueden juntarse con peronistas y construir un futuro digno para la Argentina. Yo creo que esta es una experiencia. Si no sacamos conclusiones de esto, Carlito, no tenemos futuro. Toti, te mando un gran abrazo y vamos a seguir hablando. Gracias.